Bueno, pues en este caso, como he dicho antes, esta demanda tiene pendiente negativa. Pues es por una cuestión evidente, porque la demanda dependerá siempre de las necesidades de efectivo de una sociedad. Por ejemplo, imaginaos algo muy básico, la necesidad de inversión que tiene una sociedad en un momento dado y que necesita demandar dinero. Pero una de las cosas más importantes que definirá esta demanda es su precio, el precio del dinero. Si a mí, por ejemplo, lo exagero para que me entendáis, lo hago como lo hago con los alumnos. Si yo pido 100 euros hoy y mañana tengo que devolver, yo que sé, 150, pues me lo pensaré muy mucho y solamente en caso de necesidad extrema pediré prestado 100 euros porque al día siguiente tengo que devolver 150 y si sigo debiendo, al día siguiente tendré que devolver a lo mejor 275 y así sucesivamente se va. Imaginaos que se pone exponencial, ¿no? El tipo de interés. Es evidente que en este caso estaré por aquí, intentaré consumir el mínimo posible de dinero. Pero si imaginaos que yo pido hoy 10.000 euros y dentro de 10 años devuelvo 10.000 euros. El tipo de interés es básicamente cero. Pues es evidente que estaré por aquí, por estas zonas, ¿no? Poder pedir mucho dinero. Básicamente, pues porque es gratis. Casi, ¿no? Entonces, sabiendo que tenemos esto, por ejemplo, imaginaros nuestros 30 lingotes de oro, este punto de aquí, como a la oferta y la demanda, este punto de aquí es el que nos definirá, cuál es el tipo de interés, en este caso que hay alrededor de un 7,5. Esta oferta, ¿y de qué depende esta oferta? Depende, como os habéis dado cuenta, del número o la cantidad de lingotes de oro que ha guardado cada banco en el proceso. Si este, por ejemplo, fuera menor, la cantidad que guardase, sería mucho mayor la cantidad que puede prestar a otro. Y si es mucho mayor, lo que es la oferta monetaria, si mal no recordamos, voy a ir un momento hacia atrás, esta oferta monetaria, imaginaos que pueden guardar solo uno, ¿no? Solo uno, en vez de 30 lingotes, tendríamos en este caso 40, por ejemplo, 40, no, en este caso, perdón, tendríamos 55 lingotes. Si pudiesen guardar solamente una parte, un lingote de oro. ¿Por qué? Porque habría mucho más dinero, habría 1, 2, 3, 4 y 5 lingotes más para prestar aquí. Y este se multiplicaría por otros 4 y este por otros 3, de tal manera que aumentaríamos en este caso 25 lingotes más, ¿no? Y esa es la forma de controlar la cantidad, la oferta monetaria. Si hay mucho más lingotes de oro y la demanda sigue siendo la misma, el tipo de interés será mucho más bajo, que es el precio del dinero. Si, por ejemplo, en un momento dado de la historia se necesitan 10.000 zapatillas y la gente consume 10.000 zapatillas, pero dentro de un año de repente se produce una explosión del stock y se producen 50.000 zapatillas, pues las empresas para vender zapatillas tendrán que evidentemente bajar el dinero, o sea, bajar el coste de lo que le cuesta la venta al público para poder darle atractivo a que las personas compren más de una unidad, por ejemplo. Bienvenidos a la sociedad de consumo, es así. Por lo tanto, de ahí surge el tipo de interés. Entre el encuentro de la oferta monetaria, que es esta de aquí, y la demanda monetaria. Lo que en definitiva leo, se quiere decir con todo esto es que si hay mucha oferta monetaria, dada una demanda de dinero, el tipo de interés será bajo. Recordemos que el tipo de interés es el precio del dinero. La gente tendrá más dinero en su poder, será más económico pedir un préstamo porque te cobrarán intereses bajos. Y ahora viene, esto es importante, ¿qué es la inflación? ¿Cómo se produce? Pues es la subida continuada y generalizada de los precios. Continua, pues porque se produce de forma constante. No puede producirse de forma aislada una subida y definirlo como inflación. No. Además, generalizada, que no se puede producir solamente en un artículo, porque no sería tampoco inflación. Sería la subida del precio de un artículo en cuestión. Tiene que darse en términos generales, en los artículos más representativos de la población. La deflación, en caso contrario, es el descenso continuo y generalizado de los precios. Esto es malo también. Aparte de... Esto es malo, ya lo veremos por qué. Y la desinflación es importante, que esto no son iguales, es el crecimiento de la inflación, pero
menor de lo esperado. Imaginaos que se espera que la inflación crezca un 2% y yo que sé, crece un 0,5%. Ha habido desinflación, básicamente porque se esperaba crecer un 2% y se ha crecido muchísimo menos. ¿No? Eso es. Y importante, estos dos conceptos no son lo mismo. Y la estanflación es la suma del estancamiento más la inflación, que es contradictorio, pero no me voy a meter en ese berenjenal ahora mismo. Y la inflación subyacente es una inflación medida sin tener en cuenta esos productos no elaborados o productos energéticos que hacen que varíe mucho la inflación y puede ser que le quite realismo a la medición, ¿no? Entonces se utiliza muchas veces la inflación subyacente para ver cuál ha sido la evolución real de la subida de precios. Bueno, esta puede ser prevista, que se tiene en cuenta, ya sabemos que en la Unión Europea, bueno, en el mundo, casi en el mundo entero, se prevé que la inflación suba un 2%, que es lo saludable, ¿no? Y no prevista es que se produce de manera no esperada. O la moderada, la galopante y la hiperinflación. La moderada es entre un 2 y un 3%, la galopante que está entre 2 y 3 cifras, por eso se llama galopante, de 10 a un 100, y la hiperinflación, pues es evidente que son inflaciones más allá del 100%. ¿Vale? Que ya estamos hablando de cosas graves, porque tu dinero no vale. Es decir, si a ti te costaba, por ejemplo, una tele 100 euros, 1000 euros, y de repente mañana te va a costar 3000, tú te vas a hacer pobre de una noche. En una noche te haces pobre, ¿no? Bien, pero ¿cómo medimos la inflación? Pues básico, es easy, a través del IPC, que es el índice de precios al consumo. Es el valor numérico de una cesta de bienes representativos del consumo de las familias. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, nosotros compramos pan, carne y leche, y en el año 2018 valía el pan 1 euro, la carne 4 y la leche 2. En el año 2019, estos son los precios nuevos. Y las cantidades que nosotros solemos comprar. 2 de pan, 5 de carne y 3 de leche, un total de 10. Tenemos que darle ponderación, es decir, eso es un 20% del total que compro, un 50% y un 30%. Es evidente que si yo hago esto, utilizo estas ponderaciones y multiplico por el precio correspondiente esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, me va a dar un precio medio ponderado, un PMP. Hago lo mismo análogamente y tengo esto. Entonces yo puedo decir que en términos generales sí que ha aumentado los precios, que ha pasado de 2,8 a 3,35. Bueno, y esta sería la forma de calcular la tasa de inflación. El precio medio ponderado actual entre el anterior menos 1 por 100 y nos daría un porcentaje. Vale, por ejemplo, yo que sé, en este caso 3,35, que es el actual, que imaginaos que estamos en el año 2019, que ya no, estamos en el 20, entre 2,8 menos 1 por 100 te va a dar alrededor de un 20%. ¿Sí? 2018, si hacemos un índice, en este caso convertimos esto en un índice y decimos que el año base es el 2018, que será 100, 335, ¿cuánto será? Es la pregunta que nos hacemos. Pues 100 por 335 entre 2,8 nos da 119. Que si le restamos 100, vemos que es un 19,64, lo que hemos dicho antes, alrededor de un 20%. ¿Vale? Que lo podríamos hacer igual, a través de este índice o a través de este. 119,64 entre 100 menos 1 nos da alrededor de un 20%. Bueno, existen varias teorías sobre la inflación. La inflación de demanda es aquella que se produce por el aumento de la demanda dada una oferta. Importante, esto, si la oferta de zapatillas Balenciaga era antes de 1000 unidades, pero ahora son de 10.000 unidades, las Balenciagas pasan a ser un producto de moda y por ende los productores estarán dispuestos a cobrar más por vender ese producto. ¿Por qué? Porque la oferta sigue siendo la misma, no ha variado. Sigue habiendo la misma cantidad de zapatillas Balenciaga, pero hay muchas más personas que lo quieren. Entonces el precio pasa de P1 a P2. Y ya está. Esa es la inflación de demanda. Entonces, en términos generales, por ejemplo, imaginaos que la Balenciaga representa un producto, en términos generales, pues representativo de la población. Pues pasa esa cesta de valer P1, que yo que sé, me lo invento, 900 euros, a P2 que valdría 1500. Entonces el precio ha aumentado. A eso se le llama inflación de demanda. O la inflación de costes es aquella que se produce por el aumento de los costes de las materias primas o productos que se utilizan
que utilizan los empresarios para ofrecer bienes y servicios, mano de obra, petróleo. Aquí hay una cosa interesante que me gustaría matizar, que es, por ejemplo, cuando los trabajadores cobran más, pues imaginaos, el sindicato dice que los trabajadores antes cobraban 900 euros, pero ahora cobran 1200 y que el petróleo se ha encarecido, un poco estas dos variables que son las que están aquí, pues el empresario, dadas las circunstancias anteriores y dado que ha aumentado el salario de sus trabajadores, querrá seguir ganando el mismo beneficio. Si el empresario no quiere ganar el mismo beneficio, no subirá el precio del producto. Pero en términos generales, si las materias primas y la mano de obra, que es importante, le cuesta más, el empresario tenderá a subir los precios. Y si sube los precios de los artículos, se produce inflación. Es básicamente eso. Y a esto se le llaman expectativas autocumplidas. Nosotros los trabajadores sabemos que cada año sube un 2% el IPC, pues entonces pediremos que nos suban el sueldo en un 2%. Y si nos suben el sueldo en un 2%, estaríamos incurriendo a esta inflación, a la inflación de costes. Por lo tanto, a esto se llaman expectativas autocumplidas, que es importante que lo sepa la población en general. Por ejemplo, imaginémonos esta situación de partida, lo mismo de antes, una de carne, una de pan, o 4 de carne, 2 de leche. La cantidad que son 1000 euros, 1000 unidades. Y los ingresos que producen son estos. ¿Vale? El total son 7000. Los salarios de los trabajadores, imaginaos que son 5 trabajadores a 1000, 5000 y el local es 1 y pagamos 1000 por local. El beneficio es 7000 menos 6000, 1000. Se introduce una nueva ley que obliga a las empresas a actualizar los salarios un 20% debido a que ese año, aquí debería poner año, ha sido la tasa de inflación del... Bueno, perdonadme, a que esa ha sido la tasa de inflación del último año. Bueno, pues aquí tenemos la tabla. Si esto es la misma cantidad que se vendía al mismo precio, aquí el salario de los trabajadores ha aumentado un 20%, 200 euros, el coste ha aumentado a 6000, el local sigue valiendo lo mismo, el beneficio es 0. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, 7000 que ganaba el empresario menos 7000 de los costes que ha asumido, el beneficio es 0. ¿Qué va a hacer el empresario ante esta situación? Es evidente que va a subir el precio de sus productos, va a subirlo, va a aumentar. Y si hacemos eso análogamente, el beneficio incluso sería mayor que inicialmente. Pero los precios de la economía serían mucho mayores y serían menos asumibles para estos trabajadores, que son los que al final tienen que comprar esos productos, ¿no? Bueno, ya sabemos todo esto. ¿Cuáles son las consecuencias? La pérdida de poder adquisitivo, tu dinero vale menos, tú ganas 1000, esta tele, por ejemplo, vale 900, todos contentos, pero tú ganas 1000 el día de mañana y como ha subido la inflación, es decir, los artículos valen más, gana 1200, triste, porque ya no te puedes comprar esa tele que querías comprarte. Con 1000 euros tendrás que esperar a ahorrar 2 meses más. Por ejemplo, se produce una mayor presión fiscal. Esto es importante, que la gente no se da cuenta. Hacienda te cobra más si saltas de un tramo a otro por la subida de salario acorde a la inflación. Imagínate que tú ganas 1000 euros y Hacienda te cobra un 10% sobre esos 1000 euros. Son 100, tu salario disponible, el que después de pagar impuestos son 900, todos contentos. Pero si tú ganas 1200, ya pasas, por ejemplo, a otro tramo de impuesto y Hacienda te cobra un 30% y te cobra 360. Tu salario disponible es mucho menor. Mal, error, todos infelices o descontentos. Y también perjudica las exportaciones. Las exportaciones son más caras y por lo tanto, y como siempre, sube el precio de un producto, disminuye su demanda. Exportamos 2000 zapatos a 5 euros, lo cual genera 10.000 euros de beneficio. Me lo invento. Pero si los precios suben a 10 euros por los costes asumidos de los trabajadores, por ejemplo, se reduce la demanda a 800, lo que genera 8000, 2000 menos. Si sube el precio, aquí no sé si se puede ver, se reduce la demanda aquí, en esta gráfica se puede ver cómo pasa, ¿no? Bueno, también perjudica a los prestamistas. Los prestatarios salen beneficiados si los prestamistas no cobran un tipo de interés que compense el crecimiento de los precios. Las personas que prestan dinero terminan perdiendo, básicamente, porque el dinero que ellos prestan hoy vale menos mañana. Entonces tienen que pedir un tipo de interés. Incluso ese amigo que te deja 100 euros y que se lo devuelva dentro de 6 meses está perdiendo dinero. ¿Sí? Bueno, ahora continuamos.